Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Son las 8 de la mañana, 9 minutos, Tony. Hoy nos acompaña el presidente de la gremial, ¿verdad? Que estamos ahorita conversando previamente antes de ir al aire, que pues está hasta cierto punto invisibilizada. Ahora, tomando en cuenta la importancia que tiene la industria sin chimeneas, que es el turismo, y la apuesta que este gobierno le está poniendo al turismo, a Surf City como bandera principal, pues Casatur toma relevancia, Diana Verónica. La Cámara Salvadoreña de Turismo. Y estamos ahora con el presidente de la Cámara, Carlos Umaña, con quien conversamos en enero, cuando él recién... Unos chapines, ¿verdad? Que vinieron. Vinieron los chapines, cabal, y conversamos con él sobre el nuevo reto, ¿verdad?, que tiene ahora la Cámara Salvadoreña de Turismo. Carlos, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros y haber aceptado la invitación. Pues sí, y cafecitos también. Y cafecito. hablando de producto local, ¿verdad? Aviva Café, 100% salvadoreño. ¿Qué es Casatur? Casatur es la Cámara Salvadoreña de Turismo. Básicamente es la gremial que aglutina a la mayor parte de gremiales turísticas formales del país, pero también, a diferencia de otras cámaras de Centroamérica, la Cámara también recibe socios individuales. Empresas individuales, es decir, que tú como empresa individual también puedes ser socio de la Cámara. Tiene más de 40 años de fundada y ha sido uno de los protagonistas en la historia turística de nuestro país. Ha pasado por los diferentes ciclos, ¿verdad?, que ha tenido el turismo en nuestro país, y afortunadamente ahora nos ha tocado vivir en este momento la presidencia. Carlos, a ver, Casatur aglutina a empresarios del sector turismo, es así, ¿verdad? Agencias de viajes, turoperadores, hoteles, restaurantes, hoteles, transportistas, academias de cocina, baristas, de meseros, de cocina, baristas, todo lo que tiene que ver con el rubro de turismo. Así es. Y pertenecen a la ANEP. Casatur pertenece a ANEP, así es. Casatur pertenece a ANEP, ok. Y bueno, es una época muy difícil la que te ha tocado, tomando en cuenta que el COVID-19 pues cerró todos estos lugares que acabamos de decir, pues estuvieron cerrados y está el turismo intentando surgir nuevamente. Y no solamente surgir, también generar empleos. Mira, hemos estado recibiendo bastantes consultorías internacionales de organismos que apoyan la reactivación económica y el desarrollo de los países. Tuvimos a un español que nos estaba contando hace un mes, nos lo describía bastante gráfico el asunto. Decía que en España hay un 70% de muerte de empresa turística. Empresa que no va a recuperar, empresa que no va a volver, empleo que no va a volver, y él lo comparaba con la Tercera Guerra Mundial. La devastación que ha habido en el empleo, y sobre todo en el empleo turístico, es de proporciones épicas, como lo contaba él. Yo creo que a nosotros no lo sentimos tanto en la economía, porque nuestro PIB turístico sigue siendo relativamente muy bajo. Pero si tú te vas a República Dominicana, si tú te vas a Costa Rica, donde el PIB turístico de ellos es sumamente grande, estás hablando de arriba del 50-60% del PIB, entonces si tú destruís ese motor económico que te ha sostenido durante tanto tiempo, entonces vemos que sí hay una devastación importantísima en esos países. Y acá obviamente no estoy minimizando para nada el efecto negativo que tenemos en nuestras empresas, solo lo estoy poniendo en contexto, que en nuestro país, ya que aún el turismo no representa una parte importante del PIB, todavía no se siente o no se va a sentir la devastación en la parte netamente de la afectación turística, económica en el país. Pero sí, ciertamente,
Son tiempos difíciles, como tú decís, Tony. Los empresarios han pasado un año cerrados y una infraestructura turística no la puedes cerrar y volver al año y volverla a abrir. Tienes que darle mantenimiento a las bombas de las piscinas de los hoteles, tienes que darle mantenimiento a los aires acondicionados, es decir, el gasto continúa de alguna manera. Los tour operadores tienen vehículos y todo eso hay que seguirle dando mantenimiento. Todo eso tenés que seguirle dando mantenimiento, sin contar que la mayor parte de los empresarios hicimos el máximo esfuerzo para mantener a nuestro equipo hasta el último momento que se pudo. Después de un año sin ingresos, prácticamente con gastos, salís a la vida real nuevamente, ¿verdad? A la reactivación reactivación, pero con los pies hinchados, como decimos, endeudados, sin tu equipo de trabajo ya no está, ya está en otro empleo, o se fue del país, o puso su emprendimiento porque tenía que salir adelante. Entonces estamos saliendo en unas condiciones verdaderamente complicadas, complejas, y es el rol de la Cámara en este momento buscar esos acercamientos con el gobierno, con las instancias internacionales, con la cooperación internacional, con los organismos internacionales, para ver cómo canalizamos y cómo primero ayudamos nosotros a determinar cuáles son las necesidades puntuales del sector y ver cómo nosotros podemos apoyar también a canalizar esos apoyos que tanto estamos requiriendo. Así que muchos de los acuerdos que se han estado firmando y que se van a firmar pronto están en ese sentido. Ver la necesidad, ver cómo podemos ir cumpliendo cada uno de los puntos neurálgicos de las necesidades que tiene el sector. Y firmaron hace un par de días, junto con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, un acuerdo, estoy leyendo aquí, acuerdo de cooperación para generar hasta 5,000 empleos para los jóvenes en El Salvador, promoviendo así la inserción laboral en la juventud salvadoreña. 5,000 empleos es bastante. ¿De qué tipo de empleos estamos hablando y cómo deben los jóvenes que están interesados escuchar esta entrevista, escuchando y prepararse? Mira, se estima que hay entre 20 y 30,000 empresas turísticas en el país. Estás hablando de, claro, todos reconocemos los hoteles grandes que se ven desde aquí, desde tu cabina, pero tenés muchos pequeños emprendimientos alrededor de toda la cinta costera del país. Tenés chaletcitos, tenés restaurancitos, tenés hotelitos, yo creo que hostalitos. 95% son pymes, Carlos. Exactamente. De la industria turística. Ahora con Airbnb, hasta los que no se dedicaban a la industria turística están sacando lucro o pueden sacar lucro de eso. Tenés una gran cantidad ahora, cada vez más creciente, por la situación de un sector informal, digamos, el sector que no está en el radar de las cifras oficiales, pero que están ahí, como tú dices. Hay gente que ya está haciendo una carrera de administrar propiedades Airbnb, ya no necesariamente el dueño nada más con su propiedad, ya hay gente que está haciendo carrera y administra 10 propiedades. Hay gente especialista en propiedades de playa, de la costa, del sol, Airbnb. Cabal. Y bueno, pero volvíamos al tema del empleo. Entonces, si tenemos, suponete que tuviéramos 10,000 o 15,000 empresas turísticas, si absorbiéramos una persona cada uno, es fácil poder insertar 5,000, 10,000, 15,000 personas. Es un sector bastante grande del país. Estamos en todo lo ancho y alto del país, donde haya un restaurante, donde haya una posada, donde haya un transportista, donde haya un tour operador, ahí está el turismo. Así que es uno de los más grandes empleadores en este país y seguramente absorber 5,000 plazas de trabajo se puede. Se puede. Es viable. Es completamente viable, es completamente realista, pero sobre todo bajo la modalidad en la que se ha firmado este convenio,
en unas condiciones sumamente atractivas para el empresario. A ver, contanos. Este convenio, bueno, quiero aclarar que es un convenio marco que implica muchísimas otras cosas, pero vamos a hablar de este punto en este momento. Hay un programa, específicamente ACNUR, que está apoyando al Ministerio de Trabajo, tienen ellos ya un convenio a la vez, y el ACNUR está pagándole a los jóvenes hasta 6 meses de sueldo. Es decir, que los empresarios del sector turismo que requieran ir iniciando, reactivando sus labores, pueden contar con personal joven, con personal sin experiencia, y este programa del Ministerio de Trabajo y ACNUR van a absorber su planilla y sus prestaciones por 6 meses. Hay que decir que ACNUR es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los desplazados, refugiados. Entonces lo que estaría haciendo ACNUR es evitar que esta gente migre, porque hay migración interna también, ¿verdad? Abandone su origen, su lugar de origen, y encuentre empleo al menos por 6 meses. Exactamente. Ahora bien, si tú tienes una persona a la cual has capacitado 6 meses y tú le ves aptitudes y te funciona, pues entonces le das el trabajo. Ese es el compromiso de parte de la empresa a la cual se le da el apoyo. El compromiso de la empresa es absorber al menos el 50% del personal que se le lleve. Es decir, tú agarraste 2 chicos, estuvieron contigo trabajando 6 meses, tu compromiso es insertar formalmente, laboralmente, al menos a uno de ellos. A uno de ellos, ok. Y eso es pues darle su contrato formal de trabajo. Estamos hablando en planilla, ¿verdad? En planilla. Con sus prestaciones sociales. Entonces, a ver, en este convenio, yo tengo un restaurante, ¿verdad? Entonces, yo quiero capacitar a un asistente de cocina. ¿Los jóvenes que apliquen tienen que venir de cero o pueden tener ya algún desarrollo y quieren crecer, especializarse? El mecanismo que hemos definido en este momento es que los aspirantes se inscriben con el Ministerio de Trabajo a través del call center del número telefónico 130. Ellos se inscriben ahí o a través de la página web del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo hace las diligencias de los datos de las personas, hace el perfil de estas personas, etcétera, hace su proceso de preselección de alguna manera, elegibilidad, y ellos, una vez que ya tienen los perfiles listos, nos van informando cuántas personas tienen disponibles para insertarlas. ¿Le informan a Casatur? A la Casatur. Okay. Nosotros, por ejemplo, esta semana ya tenemos el primer contingente de 50 jóvenes, los cuales estamos colocando esta semana. O sea, son 50 jóvenes que ya pasaron el primer filtro del Ministerio de Trabajo. Así es. Okay. ¿Y estos 50 jóvenes en qué especialidades, en qué áreas? Como te decía, son jóvenes aprendices, lo que se llamaba tradicionalmente un aprendiz, oficios varios. Oficios varios, ok. Entonces tú lo colocas en tu empresa, tú necesitas una asistencia en X o Y área, lo vas colocando y vas viendo sus aptitudes y ahí lo vas dejando. Entonces, en estos momentos, ¿qué va a hacer Casatur? ¿Va a poner a disposición de sus socios estos 50 jóvenes y quiénes lo podrán reclutar? Entonces nosotros hacemos la convocatoria, digamos nosotros estamos en la otra punta del proceso, hacemos la convocatoria a las empresas turísticas nos escriben y nos indican su interés de contar con este personal y nosotros se lo pasamos al Ministerio de Trabajo. Es decir, mire, la empresa tal quiere 12 jóvenes. Entonces el Ministerio de Trabajo lleva a los 12 jóvenes, lleva 12 perfiles, inician el proceso de vinculación con esta empresa. Con esa empresa, ven el perfil de la empresa, etcétera, y ven que tanto la Cámara como el Ministerio lo que estamos velando es que haya una verdadera inserción laboral, por un lado. Es decir, si tú no queremos que se desperdicie este recurso,
en cualquier país, que es un apoyo importantísimo económico, sobre todo en las condiciones que estamos ahora. O sea, que te paguen 6 meses de planilla, ¿verdad? De un nuevo colaborador al cual durante 6 meses tú le vas a enseñar y esta persona tenga la actitud, la aptitud también y quiera quedarse en el trabajo. Y salga ducho. Y salga ducho, es un gran apoyo. Todos sabemos que en este país nos cuesta a los empresarios siempre de cero formar a alguien. La formación es costosa. Es costosa. Y eso creo que el 99% de las empresas lo asumen y es parte de los costos que todos tenemos previstos. Es decir, contratas a una persona nueva, le tienes que pagar el sueldo mínimo. Por lo menos. Y formarlo. Exacto. Entonces ahora ese proceso de aprendizaje, ese proceso de formación está, por decirlo, subsidiado, así que es un recurso pues que creo que es importante, que es valioso y lo que queremos, como decía, es que estos jóvenes lleguen finalmente a insertarse. Estamos hablando de qué tipo de empleos, mencionemos algunos. Mira, en el turismo tenemos la gran ventaja que nosotros necesitamos 360 grados. En un hotel tú necesitas un electricista, necesitas un técnico de aire acondicionado, necesitas un IT para que te vea las computadoras y los correos, etcétera. Obviamente necesitas la persona de camas, de limpieza, camareros, el chef, el cocinero, el mesero, recepcionista, el que está fuera del parqueo. Es decir, es como múltiples disciplinas. Sí, múltiples disciplinas. Entonces, de servicio. Y todos deben de tener el don del servicio, Carlos, porque la industria hotelera, de turismo, depende muchísimo de ellos. Desde el que te recibe en el estacionamiento, de ahí depende tu experiencia. Si tú te encontrás al electricista del hotel en el elevador, esperas cierta actitud de ese electricista. Aunque sabes que es el electricista y lo ves con su traje de electricista, pero te esperas una actitud del electricista del hotel. Exactamente como tú dices. Es decir, el turista y todos esperamos que una vez que estás dentro de un negocio turístico, tu mente ya automáticamente espera una actitud de todas las personas que te van a atender. ¿Y qué pasa con el inglés? Bueno, es parte también de las buenas noticias que tenemos en la Cámara. Hemos completado la instalación de un centro de formación en las instalaciones de la Cámara. Era prepandemia, AID, Fomilenio 2, donó 25 computadoras, servidor y toda la infraestructura para montar un centro de capacitación. Pero adicionalmente a las computadoras y al hardware, también donaron un software, un simulador para varias carreras turísticas, para varias posiciones turísticas. Estás hablando de recepcionista, de creador de producto turístico, de administrador de hotel, etcétera. Así que vamos a activar ya muy pronto, ya está montado físicamente. Estamos en la contratación de personal para poder activar nuestro centro de formación y tenemos ya conversaciones bien avanzadas con muchos de los organismos internacionales para poder dar inglés permanentemente en la Cámara, para que el inglés sea parte de la formación continua en la Cámara. O sea, esto es algo indispensable ya en el sector turístico del país. Definitivamente, Carlos. Así es. Ajá. Definitivamente. Y también estamos juntando este esfuerzo con el esfuerzo de desarrollo territorial. Hasta ahora no habíamos tenido en la Cámara un alcance hacia el interior de todo el territorio. Ahora tenemos al licenciado Roberto Ayala, está encargándose del recorrido de todo el país y estamos identificando municipio por municipio los diferentes
negocios turísticos, los diferentes líderes turísticos, para poder nosotros tener alcance en todo el país. Nacional. A nivel ¿Y nacional. esto no lo tiene el Ministerio de Turismo? Sí, el Ministerio de Turismo, sí, lo que pasa es que acordate que el rol del Ministerio de Turismo es un rector en la parte de leyes, en la parte de ordenamiento, Las reglas del en juego. la parte de la regulación. Que raya la cancha. Ajá. Y nuestra razón de ser como Cámara es el desarrollo turístico en sí y el apoyo a la empresa turística. Exacto. Ok, ¿qué va a pasar con estos, regresando a los 50 jóvenes? ¿Ya fueron seleccionados? ¿Ya los tiene entonces Casatur y los pone a disposición de sus agremiados? Sí, esta semana, creo que el día de hoy o mañana, nosotros ya pasamos el informe al Ministerio de Trabajo, donde le damos las opciones. Todas las opciones. Mire, esta empresa quiere 10, esta quiere 6, esta para quiere estas 8, áreas, para estas y áreas. explican las áreas que necesitan. Exactamente. Ajá. ¿Cuánto tiempo, después de 6 meses, quién le va a dar seguimiento a todo esto? Hay un acompañamiento permanente del Ministerio de Trabajo, de la Cámara, donde vamos a estar monitoreando el desarrollo del programa. Si el joven, por alguna razón, no cumple las expectativas que se requieren del negocio donde estuvo, del negocio, del programa, se cambia a ese joven por otra persona. Es decir, se sustituye al aspirante, ¿verdad? Para que el programa continúe. Sí, porque me imagino que dependiendo a donde te den la oportunidad, puedes desarrollar ciertas actitudes, pero que no son para ese rubro, pero que de repente sí sirvan para otro rubro. De repente alguien que estuvo capacitándose en recepción en un restaurante, por decir algo, no es para lo que está hecho, pero sí de repente para guía turístico. Se me ocurre. Sí, y también hay que tomar en cuenta que estos jóvenes van a tener que cumplir todas las normativas y las expectativas de la empresa. Es decir, ellos son un empleado de esa empresa. Empleado, claro. Al 100%. Simplemente que su salario se los paga otro. Pero hay una disciplina normal, como en cualquier trabajo. Y pues esperamos que los jóvenes se sepan insertar en esa. Cuando hablamos de jóvenes, ¿a qué edades nos referimos? O sea, nosotros no aplicamos, pues. Nosotros no. Ajá. No, es que este es un programa para empleo joven. Sí, es un programa para primer empleo, principalmente, no es excluyente, ¿verdad? Okay. Pero lo que se quiere es darle la oportunidad a este segmento. Posteriormente, estamos trabajando también, ya con el Ministerio de Trabajo, en la otra punta, en el segmento mayor. Ahí tal vez entran ustedes. Porque sí, hay mucha queja en nuestro país de que hay exclusión. Después de los 35 no encuentras nada. Sí, exacto. Después de los 35 nadie te quiere contratar. Y que cuando tenés 18 te piden 3 años de experiencia. Es un sinsentido, ¿verdad? Pero así es. Entonces nosotros, afortunadamente el turismo te da para poder insertar a todo el mundo. Se valora muchísimo, en el turismo se valora muchísimo la experiencia. Si tú tenés experiencia como gerente o manager de un hotel, se valora mucho esa experiencia. Entonces, no importa que tengas la edad un poquito más avanzada. Y necesitamos, como decía, necesitamos gente que en todos los aspectos del mantenimiento y de la atención al cliente. Y tú puedes ir formando a las personas específicamente. Carlos, ¿y esto va a incluir procesos de formación también? O sea, ¿lo han pensado? Porque cuando anduvimos en el Tunco, Tony, en aquel recorrido que fuimos jurados de un festival gastronómico, ¿te recuerdas? Conversábamos con los diferentes propietarios de restaurantes y anduvimos con turoperadores, anduvimos con gente de transporte, de turismo, con un chef internacional. Con un chef internacional. Y ellos nos decían que uno de los problemas, incluso con la gente que trabaja en el sector, y nos decían que, por ejemplo, en la zona del Tunco nos decían, fíjense que, por ejemplo, nosotros quisiéramos que aquí,
en la zona hubiera un centro de formación en turismo. Tenemos que ir a San Salvador o a Santa Tecla a formarnos al ITCA. Eran los chefs. Ajá. Tenían que venir hasta San Salvador. Ahí hasta Santa Tecla a Ajá. capacitarse, Sí. ¿verdad? Entonces decían nosotros, porque el objetivo de esto, entenderíamos también, es desarrollar empleo local, por dos sentidos, como decía Tony, para evitar la migración interna, para evitar la migración irregular hacia los Estados Unidos y para evitar también la desintegración familiar, pues, ¿verdad? Entonces, se ha pensado también en esto, en como, no sé, centros de capacitación, así como lo que tiene ya Casatur, decías tú, un centro de capacitación en inglés que lo están fortaleciendo para echarlo a andar, porque esto, debe de ir acompañado una cosa con la otra. Mira, definitivamente, y en esto son muy importantes las municipalidades. Es súper importante el rol que las municipalidades deben de tomar en este momento. Quería terminar de comentar el alcance del acuerdo con el Ministerio de Trabajo. Este nada más es el inicio de un acuerdo muy amplio que nos permitirá muchísimas cosas. Yo le comentaba a la gente del Ministerio de Trabajo que ya necesitamos que el país, que las instituciones nacionales, que las instituciones del Estado dejen de ser nada más el señor que anda con el garrote persiguiendo empresas. Debe convertirse en un facilitador. Aquí las instituciones del Estado tradicionalmente, históricamente su rol ha sido ser el doctor no, encontrar a cada solución un problema. Y los empresarios turísticos han tenido que lidiar no solamente con los retos naturales de abrir un negocio, sino que te han enfrentado a una tramitología y a un acoso en algunos lados bastante lamentable. Y este acercamiento que estamos teniendo con todas las instituciones del Estado precisamente es para hacer conciencia que si vamos a sacar a nuestro país, tenemos que sacarlo juntos adelante, y en ese sentido todos tenemos que cambiar el chip. Y hemos visto en el Ministerio de Trabajo esta disposición a ser un facilitador, a ayudarnos como Cámara en el sector turismo, a ser un facilitador. Y obviamente aquí nadie está pidiendo ni dádivas, ni déjenos de… No nos cobre tal cosa, o déjenos pasar. Ajá, no estamos hablando de eso, es que el buen empresario en este país es el que cumple todos los requisitos. El problema es que cuando los cumplís, se inventan tres más. Y dependiendo de quién esté en la ventanilla. Ajá, y entonces tenés que buscar al amigo del amigo, Ajá, que siempre conoce a un amigo, que sabe cómo solucionarlo. Entonces, creo que ya está el país para pasar esa página. Vemos pues que se está pasando esa página en muchas de las instituciones y particularmente entonces con el tema de trabajo estamos trabajando varias cosas. Una es el tema de la formación. El otro tema es acá en algún momento, hace unos años, yo era muy joven todavía, que nos empezaron a poner leyes suizas que sacaron a los jóvenes por decreto de los aprendizajes en las empresas. No podías tener aprendices, no podías tener las pasantías. Los mandaron a sus casas a aburrirse y ahora encontraron entretención en otras cosas. Nosotros pudiéramos también, como país en general y como sector turismo, aprovechar también la fórmula de las pasantías. Es que acá el problema es que si venimos de una depresión económica y queremos incentivar el empleo y nos obligan a todos a cosas que no podemos, no está el país económicamente listo para afrontar, no vamos a generar empleo para todos. Entonces, hay muchas opciones que se han utilizado en otros países y una de ellas, por ejemplo, el tema de las pasantías. Entonces, una pasantía bien entendida, bien aplicada, es un ganar-ganar.
que tienes un joven que acaba de egresar de una universidad o de donde sea, se inserta a la vida laboral, está aprendiendo, la empresa le está enseñando, la empresa pone recursos también a disposición para que ese joven termine su formación, absorbe los gastos, los costos de esa empresa si el joven se equivoca en algo, es parte de su formación, etcétera. Y al final de X meses, pues tú tienes un joven completamente formado y tú decidís si lo absorbes o este joven ya se siente en la capacidad de su formación completa y ya puede aspirar a otro empleo. No necesariamente donde no necesariamente donde estaba haciendo la pasantía. La pasantía es trabajar sin remuneración, ¿verdad? Hay una remuneración de ley okay. Mínima, yo no estoy seguro, pero entendería que es como la mitad del sueldo mínimo, una pasantía remunerada. Okay. Entonces hemos estado hablando del tema de pasantías, del tema de formación, los temas de los programas internacionales. La Cámara… ¿Qué son los programas internacionales? Como de ACNUR. Okay. Y la Cámara también se ha ofrecido para capacitar a gente que quiera trabajar afuera. El Ministerio de Trabajo está muy activo capacitando gente para contingentes para trabajos en el exterior. Entonces la Cámara, vamos a iniciar el trabajo para que la Cámara pueda capacitar gente, específicamente en el rubro de turismo, para salir también. ¿Y la disposición del Ministerio de Trabajo es buena? Sí, definitivamente hemos encontrado un aliado en esta generación de empleo. Hemos encontrado un equipo de trabajo abierto y proactivo, efectivo. Así que por eso vamos como cada vez ampliando más. Mire, podemos hacer esto y también esto. Entonces, va a ser bien importante, imagínate, pues, que una cámara pueda preparar gente para realizar trabajos fuera del país. Muchísimo del trabajo que se requiere afuera del país es en la parte de turismo. Así que esa es otra de los componentes del convenio y la formación. Vamos a buscar juntos los mecanismos de cooperación para formar a la gente en las capacidades que se requieren del sector. Tenemos un colega que requiere urgentemente 40 choferes de transporte turístico. No los encuentra porque sus estándares son bastante altos. Como por ejemplo, la mayor parte se le queda en el polígrafo. La parte de salud, tiene que tener un chequeo, un buen estado de salud. Toda la parte de los chequeos de la policía, los antecedentes, etcétera, y experiencia, el idioma, etcétera. Imagínate, son 40 motoristas. Al menos vaya a ponerle que fueran 2 turnos, son 20 empleos. Son 2 turnos, son… Son 40 empleos. 20 unidades, vaya. 20 unidades. Sí, a eso me refiero. Entonces, vaya, y dices, la mayoría se queda en el polígrafo, qué lástima. O sea, que están mintiendo. Están mintiendo, a saber qué cola tiene que les pateen. Antecedentes penales, antecedentes policiales. O algún problema de salud. Estos transportes tienen que ir de aquí a Guatemala con turistas, son tour operadores que están constantemente saliendo del país con grupos de gente. Y pues no puedes tener una persona comprometida de la salud y se te queda a media aduana y venir de regreso con todos los turistas. Y el tema del idioma. Bilingües. Mínimo. Mínimo. Ok. Y para todo esto es que necesitamos formación, Carlos. Entonces, definitivamente, pasando ya de lo del Ministerio de Trabajo, el tema del desarrollo territorial, nos hemos dado cuenta que la formación es el top 1, 2 o 3 de las necesidades que tenemos. Creo que quizá la número 1 es la parte financiera
Y la parte número 2 es la parte de la formación, encaminada a la profesionalización, encaminada hacia la calidad. Mucho de nuestro producto turístico, sobre todo PYME, es empírico. Alguien tenía una casa que le dejó la abuela y se le ocurrió hacerlo hotel. Y entonces la pintó y empezaron ellos a atenderlo y de repente un par de camas, atendieron bien a la gente, le fue bien y ahora tienen 2 cuartos, después 4, después 5 y toda la familia trabajando ahí. Esa es la historia recurrente en todo nuestro país. Entonces tenemos un sector muy servicial y lo que hace falta es profesionalizar ese sector. Hay que formarlo. Formarlo, fortalecerlo, darle las competencias teóricas y prácticas, y en ese sentido es una tarea prioritaria de la Cámara poder colaborar en esa necesidad que tiene el sector. Carlos, en el país hay un bachillerato en turismo, si no mal recuerdo. Creo que cuando fuimos al Tunco algunos nos mencionaron que habían estudiado eso. Está el ITCA, que me recuerdo que formaba gente en el área de turismo, en el área de cocina, de bartender, de mesero, no sé si todavía existe eso. Y de ahí no conozco. ¿Y las universidades? En las universidades, bueno, está la licenciatura. Pero está la licenciatura, que ya estamos hablando de otro nivel, ¿verdad? Porque estamos hablando ya como más gerencial, entendería yo. Y tú lo has vivido con tu hija, que se ha formado profesionalmente en este rubro. Exacto, entonces por eso decía, pero es ya a nivel de licenciatura. Y de hecho es una carrera nueva en el país, yo creo que tiene como 10 años, 10, 14 años por ahí. Entonces, no sé si dentro de esto que ya hay se va a fortalecer o qué se piensa hacer, siempre hablando del tema de formación, para las necesidades del que en realidad tenemos nosotros como sector turismo. Mira, en general yo creo que en el país tenemos ese reto, tenemos mucha academia, sacando mucho profesional, mucho licenciado, mucho puesto gerencial. Pero en una corporación tenés un CEO y puedes tener 1000 colaboradores con diferentes necesidades, diferentes ramas. Lo mismo pasa en el turismo. De hecho, nosotros estamos colaborando con varias universidades para repensar el pensum que requiere ahora esta nueva realidad, y ya muchas universidades están tomándose en serio su transformación académica del pensum en el tema de turismo. Y en estos talleres hemos visto cómo se necesitan otras aptitudes ya de los jóvenes que están ingresando. Parece ser, es el sentir de nosotros como empresarios y también de los jóvenes, que se les ha estado formando a todos para ser gerente de una empresa turística. Pero tenés miles de jóvenes egresando cada año para ser gerentes de una empresa turística. Y el mercado no tiene la capacidad de absorberlos. Pero entonces, sí hay otras necesidades. Necesitamos una formación más técnica en diferentes áreas. Por ejemplo, creación de producto turístico. Acá no tenemos esa capacidad académica, no ha salido mucha gente creativa para desarrollar un producto turístico. En México encuentran un chorrito a la orilla de una carretera, a la media hora ya le han inventado una historia, que llegaba el dios no sé quién a bañarse, le pintan ahí que se apareció alguien y no sé cuánto, y de repente a los 2 años ya tenés ahí 3 resorts, autopistas y hasta aeropuertos, porque toda la gente llega a ver el chorrito. Es decir, de un activo turístico, de algo que te da la naturaleza, ellos tienen muy bien, muy desarrollada la capacidad de generar producto turístico alrededor de un activo turístico natural. Y nosotros acá tenemos maravillas y maravillas y maravillas naturales. Este país es lindo. Pero, mira, pero no hemos podido
crear un producto turístico alrededor de esa maravilla. Tú vas a, no quiero herir susceptibilidades, pero digamos que vas a una catarata preciosa. Al salto de Malacatiupamba, allá en Atiquizaya. Entonces no tenés... No quiero poner el pelo en la sopa, pero está esa belleza, ese activo turístico, pero está sucio. Ajá. Exactamente, eso está sucio. Y dice, está sucio, no tenés cómo llegar, no tenés dónde parquear el carro, no hay baños, no tenés dónde comer. Es caro. Hay gente que dice que, o sea, con lo que hago turismo en El Salvador, me voy a otro país y veo otras cosas. No sé si eso es... Ciertamente hay producto muy, muy caro, creo que hay producto para todo, creo que hay producto muy económico y hay producto también bastante caro. Pero volviendo al tema de la formación, la creación de producto turístico, si tú tenés esa cascada, esa fuente, y tú dotas todo su perímetro, todo su alrededor de las necesidades básicas que cualquiera queremos cuando vamos a un lugar, parqueo, seguridad, basurero, comer, un lugar donde tomarte un café, basurero, baños, etcétera, y ahora ya no digamos internet, que es una necesidad básica. Entonces tú vas convirtiendo esos activos en un producto turístico y vas haciendo que luego haya otro restaurante, luego otro hotel, luego vas creando y vas creciendo ese producto. Entonces nosotros creemos que hace falta muchísimo meterle a eso, a la creación de producto turístico. Tenemos muchísimos recursos y ahora estamos volcados en la profesionalización del sector, en la cualificación del sector, y dentro de eso está la parte comercial, mercadológica, de hacer que todos estos productos sean exitosos. Constantemente recibimos llamadas en la cámara o amigos míos me llaman, mira, tengo una finca, vieras qué linda, vamos a verla. Y efectivamente una finca preciosa. Entonces quiero poner allá un ranchito y allá un caballito y allá un columpio y una señora que haga pupusas aquí. ¿Y cuántos carros, cuánta gente querés atender? Pues mira, como es familiar, yo creo que pueden venir unas 500 personas el fin de semana. ¿Y cuántos parqueos tenés? 4. Ajá. Entonces, ¿cómo vas a parquear 500? Ajá. Parqueo para 500 personas. Entonces, creo que como salvadoreños, pues somos emprendedores, somos entusiastas y mucha gente se está emocionando con el tema del turismo y yo creo firmemente que sí es una fuente importantísima de ingresos para todos. Pero lamentablemente estamos no haciendo la tarea. Entonces, si tenés tu finca preciosa, si tenés las posibilidades, si tenés el dinero, si tenés acceso a un crédito, pues entonces hace un buen proyecto. Me llamó la atención que dijiste, Carlos, que después del financiamiento el tema de la formación es el factor principal. ¿Cómo está el tema del financiamiento? O sea, que si por ese lado también hay fuentes que emanen del gobierno, del sector de la banca nacional, ¿cómo está la cosa? Mira, hemos tenido acercamientos con la banca nacional, con la banca privada y con la banca cooperativa. Entiendo, por ejemplo, que no hay préstamos si alguien quiere hacer un inmueble en la playa, en el mar, o tiene que estar comprobado que es para turismo, para que te den un crédito. Mira, Bandesal, particularmente con quien hemos conversado mucho y con quien también estamos a punto de firmar un acuerdo, tiene sus líneas específicas de turismo, para turismo en general, no tiene limitantes geográficas. Digamos, la camisa de fuerza que tiene Bandesal es que el receptor del crédito tiene que ser categoría A o categoría B. O sea, tiene que tener un buen récord crediticio. Tiene que tener un buen récord crediticio. Y lamentablemente, pues, debido a la pandemia, muchos empresarios perdieron esa categoría porque pues no pudieron hacerle frente a sus compromisos como históricamente lo habían hecho. Y entonces creo que el gobierno deberá hacer un esfuerzo extra para crear un instrumento que permita financiar esos proyectos y de alguna manera buscar la forma de
de hacer un bypass a esa situación. Pero sí, es urgente un fondo, un fideicomiso, como lo quieran llamar, para la reactivación turística. Hay muchísimos empresarios que